complicidad con Jacqueline. En complicidad con Jacqueline. En complicidad Con Jacqueline. En complicidad con Jacqueline. En complicidad con Jacqueline. cómplice. Bienvenidos, señores, ya sí estamos en complicidad para compartir con ustedes siempre estos temas que vienen a aclararnos muchas cosas. Hoy nos visita una amiga abogada, Betsaida Imaya, porque hay muchos temas, mucho por donde cortar cuando se habla del derecho de autor, de la propiedad intelectual, de la propiedad creativa, de la fotografía con el celular, del tema que usted grabó, del video que usted subió. Y entonces ella tiene esta especialidad en esta área, y aunque sabemos que el tiempo no nos alcanzará para tanto, pero algo estaremos aclarando con esta entrevista que hemos dedicado el programa completo para que ella nos acompañe, y le pedimos a ustedes también que nos acompañen. Tras esta pausa entramos en materia con todo este tema tan interesante. Domi Beauty Internacional, clínica de estética y de spa. Susana Calderón y un equipo de esteticistas y paramédicos altamente capacitados cuentan con una variedad de equipos y técnicas modernas y actualizadas para que luzcas radiante, proporcionándole la salud y la belleza que su cuerpo y cara necesitan. Domi Beauty Internacional cuenta además con la única sala de enseñanzas avalada por el Infotep. Haga su cita al 809-534-6175 o visítenos en la calle Tomás Rodríguez Sosa, número 4, esquina calle Tercera, en el Cacique 4. Domi Beauty Internacional, salud por fuera y por dentro. Conoce el primer acceso ilimitado a los beneficios de tu plan de salud. Te presentamos arspalic.com.do, nuestra plataforma digital amigable y sencilla. Entra y realiza todas tus solicitudes, consultas, reembolsos o pagos, verifica coberturas y planes. Acércate más. Entra a arspalic.com.do, el portal digital de tu salud. También disponible tu Palic App en el Apple Store y Google Play. ARS Palic, protege tu salud. Bien, señores, y ya estamos en materia y damos la bienvenida cordial a Betsaida Imaya. Ella es abogada y tiene una serie de especialidades, y no quieran ustedes imaginarse todo lo que hace, porque si no, con la presentación, entonces le tengo que decir, nos vemos el próximo domingo. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estaba, Jacqueline? Gracias por la invitación. Gracias a ti. Betsaida, hoy, aquí nos dimos cuenta que sí, que nos habíamos visto anteriormente, pero en principio fue que vi que estabas invitada en otro gremio para hablar de varios temas, entonces me llamó mucho la atención los temas que tú tratabas. Y siento que el público que me sigue durante estos 14 años, es bueno pues nosotros advertirle de muchas cosas o aclararle muchas cosas. Entonces, la primera pregunta que hay que hablar es, ¿qué es la propiedad intelectual en pocas palabras y en un lenguaje que la gente pueda entenderlo? Sí, bueno, realmente en un lenguaje sencillo, vamos a decir que es un derecho humano que está garantizado en la Constitución Dominicana como un derecho fundamental que reconoce y protege una propiedad exclusiva de obras artísticas, de obras literarias, científicas, de innovaciones e invenciones, producto del intelecto humano, vamos a decir así. O sea que cuando estamos hablando propiedad intelectual, entra lo creativo, sí entra lo creativo, y por eso una fotografía, nosotros nos encontramos de repente
que si te entras a la plataforma, algunas sí están autorizadas, otras tienes que pagar por ella. Sí, lo que pasa es que la propiedad intelectual abarca dos grandes ramas. Está lo que es el derecho de autor o los derechos conexos y afines, que ahí es que entran las obras artísticas Derecho y de autor y literarias. la otra. Derecho de autor y los derechos conexos o afines. Esa es la que abarca la protección de las obras artísticas y literarias y la forma de las obras de la literaria y artística de las obras científicas. Entonces, en ese abanico está protegido por la Ley 65 de Derecho de Autor en la República Dominicana, y la otra rama es la propiedad industrial. Esa es la que protege todo lo que tiene que ver con invenciones, innovaciones, marcas, nombres distintivos, registro de nombres comerciales. Entonces, por ejemplo, el organismo que resiste en República Dominicana, ONAPI, Protege todo lo que tiene todo que lo ver que con tú marca, acabas el de derecho a decir. marcar, es correcto. O sea, Ese es todo el lo que órgano tiene regulador, pues claro, en el ámbito del derecho el derecho de autor que ahorita tú mencionaste, la fotografía está protegido por el derecho de autor, y está ¿Y eso lo maneja institución, ONAPI la también? Oficina Nacional de la Propiedad y del Derecho de Autor, Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA. Ah, la onda. La Es que hay ONDA, ONAPI sí. y hay onda. Hay ONDA y ONAPI, y ambas están adscritas al Ministerio de Industria y Comercio. Recientemente hubo una resolución porque al principio la ONDA estaba adscrita a lo que era el Ministerio de Cultura, pero por una Nada disposición tiene que ver. se pasó a lo que es el Ministerio de Industria y Comercio. Así es. Ciertamente, ahorita me preguntabas sobre la fotografía. Sí, es un tema que yo pienso y lo pregunto de manera particular porque hoy en día nosotros tenemos un aparato inteligente en la mano que cada vez más viene con una mejor tecnología en la resolución y en la calidad, que es el celular. Y entonces cualquier persona toma una foto con un celular. Sin embargo, yo sé que hay fotos, como te comentaba ahorita, que si tú quieres, por ejemplo, hacer un diseño formal o no sé qué, Sí. y va a usar fotos, tú tienes que o comprar esas fotos, o en su defecto hay una plataforma que te dice, estas son gratis. Perfecto. Pero en el caso, por ejemplo, de un celular, y nos vamos con la pregunta en el aire y me la responde tras la pausa. Con un celular, ¿hasta dónde yo puedo tomar fotos con un celular y convertirla que sean de mi propiedad? ¿Hay pasos? ¿No hay pasos? ¿Es mía porque la tomé con el celular? Contéstame ese chin tras la pausa. No se muevan. Odontodom. Estamos identificados con el compromiso de tu salud oral y la de tu familia. Brindamos servicios y conocimiento de la más alta calidad, con una visión de ser la empresa de servicios dentales de mayor éxito y prestigio de América Latina. Puedes visitarnos en la Jaime López Pena, número 32 del Ensanche Paraíso, o en cualquier centro de odontodón en todo el territorio nacional. Llámanos o haz tu cita al 809-541-2840. Odontodom. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones invita a los pensionados con edades entre 70 y 79 años a actualizar sus datos personales a través de la línea telefónica, llamando el mismo día de su cumpleaños. Este procedimiento se llevará a cabo marcando al número 809-687-2222, extensiones 5633 o 5634 en horario de oficina. Es importante atender este requerimiento para evitar atrasos en el pago de sus pensiones. Para conocer más sobre esta validación, acceder a nuestra web www.dgjp.gov.do o llámanos a nuestro call center al 809-687-2222. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Tu tranquilidad del mañana. Continuamos aquí conversando con la abogada en Betsaida y le dejamos una pregunta en el aire cuando te hablábamos de las fotografías con el celular.
¿Cómo entra eso? Sí, mira, realmente lo primero es que te había dicho que las fotografías están protegidas dentro del abanico de protección que tiene el derecho de autor a partir de la legislación local, que es la 6500, que agrupa todo lo que tiene que ver con obras artísticas y literarias y la forma artística y literaria de las obras científicas. Entonces, en el ámbito de la fotografía hay un caso muy especial, porque ciertamente la fotografía, la ley abarca la protección de obras fotográficas, no fotografías o mera fotografía. Entonces tendríamos que tener claro qué es mera fotografía, que son aquellas fotografías que se toman de manera cotidiana con el celular. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de esas fotografías que nos hacemos en familia, son de uso cotidiano, por ende no tienen una protección de los derechos de autor. Los que tienen una protección del derecho de autor son las que están reconocidas como obras fotográficas. Pero, o sea, por ejemplo, tienen que tener unos criterios de obras originales y tienen que tener un esfuerzo producto de la creación intelectual de esa persona que creó esa obra fotográfica. O sea, tiene que tener una exposición a la luz, tiene que tener un contexto. Ahí entran, por ejemplo, los criterios fotógrafos profesionales que, por ejemplo, son utilizados, vamos a poner comúnmente en bodas, que te hacen una sesión de fotos. ¿Entran en esa categoría? Esas son las fotografías por encargo. Esas son fotografías por encargo para un evento ya puntual. Ciertamente los créditos se le pueden dar a esas fotografías. Mi fotografía de mi boda la tomó, por ejemplo, mi amigo Mariano Hernández, por poner un ejemplo. Pero eso no quiere decir que si yo hago las fotografías por encargo son de su autoría, porque es sobre mi persona. Hay un derecho fundamental del derecho a la imagen. Eso te iba a decir. Entonces hay un derecho a la imagen que o sea, yo te solamente contrato, soy la única que puedo autorizarle a Mariano si esas fotografías pueden salir en otro espacio. Sin embargo, las redes sociales permiten que en el caso específico que estamos mencionando, un fotógrafo profesional puede, o lo hace, no sé si puede legalmente, promover fotos bonitas que han sido tomadas. ¿Será que previamente ha habido una autorización con esa persona o debe tenerlo, aunque no lo haga? Si él no es el creador, debe de tener la autorización o verificar. No, yo digo el creador de la foto. Bueno, el creador puede utilizar plataformas para hacer su promoción, pero cuando haga uso de las plataformas que tenemos hoy en día o las redes sociales, debe de tener en cuenta cuáles son las políticas de uso y cuáles son los límites que él quiere dar para esa exposición pública de su obra. Es decir, que él puede poner notas de los límites de que yo te utilice la obra únicamente para la enseñanza, que yo ilustre en algún contenido educativo. Es decir, ya el autor en sí, el creador de la obra, es el que va a determinar cuáles son las reservas de los derechos de protección del autor que quieran darle. Si lo van a dejar libre o abierto, sabe que otra persona lo va a poder utilizar. Y en el caso, por ejemplo, del fotoperiodismo, que hoy en día abunda, tenemos los medios tradicionales que circulan a nivel nacional, pero tenemos una gran cantidad de algunos que son periodistas de verdad y otros que son enganchados, porque el celular le da esa oportunidad de crear una noticia y subirla. En ese caso, ¿cómo se maneja la ley? Si mi foto es tomada con un celular y yo creo un contenido. Lo que pasa es que en el caso también de las notas periodísticas, recuérdense que ustedes como en el fotoperiodismo, que está el reportaje de las noticias, de las circunstancias que está aconteciendo en ese momento en el país. Entonces, en ese momento, esa persona, para ilustrar esas noticias, tienen que tomar esas noticias, están autorizadas y son lícitas el uso de esas fotografías. Inclusive otra persona puede hacer uso de esas fotografías para ilustrar acontecimientos noticiosos, pero está permitido inclusive. Pero si me permite, sí. Yo traje inclusive unos acápites de la ley, no podía, imagínate, es muy largo. Es demasiado contenido para una sola entrevista, ciertamente, y hay muchas reservas, inclusive para los asuntos que tienen que ver con
los aspectos noticiosos. Ok, porque yo te hago la pregunta y ya el tráfico está mandando a que nos vayamos a pausa y venimos con el último bloque. En lo que tú completas ahí como ya tienes. Sí, ya lo tengo. Dímela. Sí, mira, realmente la ley con el propósito de hacer reportajes de acontecimientos, como estaba diciendo, establece, por ejemplo, un evento de la actualidad por medio de fotografía, la cinematografía inclusive también, o por la radiodifusión, la transmisión inclusive, por hilo al público, pueden ser inclusive reproducidas y hechos accesibles al público, es decir, pueden ser accesibles al público esas informaciones en los medios, bueno, siempre y cuando se justifique, esa persona justifique la utilización y el fin de la información. Pero aquí hay muchos pleitos, porque yo he visto muchos amigos periodistas míos que dicen, pero por lo menos dame el crédito en las mismas redes. Incluso aquí han sucedido a nivel de redes situaciones de una primicia que alguien a nivel de su celular, porque ya tiene una plataforma creada, formal, registrada y demás, sube una noticia y para que otro le dé lo que se llama en redes un retweet o lo que sea, tiene que darle el crédito. Entonces yo quiero irme a pausa con ese chisme y aclararme ese chisme de allá para acá. Exactamente. No se muevan, señores, que viene lo bueno en este último bloque. Con este proyecto vamos a sacar a nuestros hijos al camino. Si no es por este proyecto, hace mucho que ya estas lomas hubiesen tenido que cerrarla. Yo creo en el proyecto agroforestal porque se está viendo resultados en las comunidades que han sido impactadas. Esta comunidad se ha sentido muy feliz y contenta porque el desarrollo ha sido abundante. Soy capataz de una brigada. Mientras he estado trabajando tuve una niña. Gracias a esto no me le hace falta pamper ni leche. Ya por lo menos tenemos cacao comenzando a producir, aguacate comenzando a producir. Incluso había un camino que había más de 20 años que no se comunicaba de un lado a otro. También están comunicados. La meta de beneficiarios son de 1.629 productores. Hemos recibido diferentes capacitaciones sobre manejo de cultivos. Bueno, han traído muchos desarrollos que antes no podíamos tenerlo, no lo veíamos y ahora sí lo estamos mirando. La cosa aquí en estas cuencas ha cambiado gracias al señor presidente de la República que elaboró este proyecto para que la gente de aquí realmente puedan seguir viviendo con dignidad en estas cuencas. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Siguen con nosotros, estamos en el último bloque. Ahora sí tienes tú que mandarte a correr, porque tenemos que aprovechar el tiempo. Betsaida, bueno. Te dejé un tema en el aire, hay un chisme con eso. Sí. Que si no me diste los créditos, que si fulana la publicó primero, ¿qué hace? Sí, realmente te explicaba que en el ámbito de las reproducciones de notas de prensa, es totalmente diferente a las obras artísticas, porque estamos hablando de que ustedes están haciendo reportajes de acontecimientos que pasan en el país. Mira, yo tuve una experiencia en el pasado coloquio sobre creaciones visuales. Y ahí conocí un fotoperiodismo donde él inclusive puso el ejemplo de las fotos que él sube de los acontecimientos que cubre República Dominicana y Haití. Esas fotografías otra persona puede hacer uso para poder ilustrar también la noticia y hacer hincapié en esas noticias que se dieron en acontecimientos actuales de ese país en otros países del mundo. Exacto. O sea que no hay una... Él sí puede justificar el por qué la utilizó y darle los créditos, pero no quiere decir que eso tenga una protección de los derechos autorales como tal, ustedes están entendiendo como obras eso. artísticas. Y entonces, por ejemplo, con el tema de los artistas, los videos que básicamente antes te hacían un lanzamiento con un show en vivo y hoy justamente las redes es el mecanismo donde ellos lanzan sus temas. A mí me ha pasado
que creyendo que estoy aportando, ojo, yo he usado videos que están en las redes porque estoy hablando de un artista X y de repente cuando nosotros subimos el programa a YouTube me lo han vetado. Entonces, cuando pregunto, me pasa pocas veces, pero y estamos hablando de un videoclip, de un artista. Entonces yo digo, pero ¿cuál es el error que estoy cometiendo? Porque en mi caso particular, si Dios me hubiera dado la dicha de ser un artista y cantar, yo quisiera, hasta que los piroteen para ser famosa, digo yo. No, y realmente ese es el espíritu. Yo pienso que todo creador pensaría igual que tú. El creador lo que quiere es difundir su obra a cualquier parte del mundo. Pero hay artistas que lo vetan. Pero la situación está que recuérdate que los derechos de autor están divididos en lo que son los derechos morales, los derechos patrimoniales. Los derechos morales tienen que ver con la protección de la personalidad, esa relación que tiene el autor con su obra, sus derechos personales, y los derechos de explotación tienen que ver con el uso, la comunicación pública, la transmisión en otro soporte totalmente distinto, y el autor es el único que puede autorizar o prohibir esos usos de explotación. Pero está bien, si entonces, el video que yo lo encontré en YouTube. Encontraste en YouTube, tú tienes que verificar cuáles son las políticas de uso. Por ejemplo, YouTube tiene unas políticas de uso. Y regularmente nosotros a veces, ingenuamente, cuando nos inscribimos en esas plataformas o esas redes sociales, no nos percatamos, no estudiamos, no leemos cuáles son sus políticas. Inclusive claro que esas así. Políticas muchas veces está tú cediendo Derechos. a ese servidor, está cediéndole los derechos, una licencia sin exclusividad, pues claro. A YouTube o a Facebook, puede ser. Sí, y ellos pueden hacer uso y utilizar esa obra en las formas, pues claro, acordadas dentro de esas políticas. Inclusive tú puedes detectar cuáles son esas políticas, pero tienes que estudiarlo. Inclusive puedes saber cuáles son las reservas de uso que tiene y para qué tú quizás pudiese utilizarlo. Entonces yo te exhorto que revise esas políticas, que verifique si tienes reserva, porque hay muchos símbolos que inclusive todo lo que está protegido en las plataformas digitales, hay unos símbolos de protección y hay unas limitaciones de protección. Entonces, por ejemplo, y esto es una pregunta de algo que estará pasando, que pasó. Hay un artista dominicano que fue contratado por la cadena Telemundo para que escriba un tema que está relacionado a una fecha de aquí de República Dominicana, para promover desde esos canales de Telemundo como un video promoviendo la dominicanidad y demás. Pues, eso es de Telemundo y es una promoción para ella. Lo contrató Telemundo. Exacto, lo contrató Telemundo. Si yo como dominicana quiero hablar de esa noticia, de ese crecimiento, de esa oportunidad de ese artista, si yo utilizara, resaltando en la reseña que hago, ¿no puedo hacer uso de ese video? No, ese video tú tienes primero que llamar a Telemundo, que fue quien lo contrató, porque regularmente, fíjate, regularmente este tipo de contratos, los derechos quedan adjuntos al empleador. El empleador se queda con los derechos siempre y cuando exista un contrato que lo establezca. Si no lo establece, entonces es posible que queden en cabeza del creador. Entonces lo más recomendable es investigar en cabeza de quién reposan los derechos de explotación. Y entonces tú solicitar una licencia o un permiso de uso para esos fines y tú vas a justificar que para una nota de actualidad, una nota informativa. Para en tú este utilizarla caso, en tu medio. Aunque la promoción sea para la dominicanidad. Exactamente, aún Como sea quiera para la... tengo que Sí, pedir. porque eso es una producción, una creación de una empresa Sí, que hizo su norteamericana inversión. y que se hizo su inversión y seguramente le pagó al al artista y seguramente lo hizo firmar, es posible. Algunas Sí, veces, no, pero es lo porque que debe darse. lo hizo bajo una relación inclusive, o lo hizo por encargo, o Pero lo como hizo quiere de ellos. a través de una relación laboral, y en ambos casos pasa y acontece que tiene que hacerse por un contrato por escrito. Claro. Y si no lo hay, es posible que, si es por encargo, quede en cabeza del autor. Señores, yo creo que estamos lo suficientemente claros. Dejemos los chismes a nivel de las redes. Se habló del fotoperiodismo. Muy bien que ella nos ha explicado de que yo puedo utilizar, que lo que se recomienda es el crédito. Sin embargo, todo esto se ha estado manejando
muchas veces con amenaza, que te voy a someter, que yo creo que tenemos que, además de ser periodistas, conocer nuestros derechos de uso, y no irnos solamente a la exclusividad y al protagonismo de lo que tú creaste, sino que nos sirvamos de apoyo de una manera mancomunada. Así es que te agradezco infinitamente que me haya sacado ese tiempecito. Señores, tuve que pautarla como 2 meses para antes. mí es un honor. Como siempre. 2 meses antes, porque esa muerte es una cosa. Para mí siempre será un honor, pero realmente se necesita mucho tiempo para debatir muchas no te cosas apures, que en cualquier momento se quedan sueltas. te llamo en cualquier momento y ampliamos. Sí, no, gracias, Betsaida, por venir y aquí. Esto es un tema muy importante, muy importante, que hay que explotar y hay que y concientizar realmente. Así es, pues te agradezco que hayas venido y a ustedes muchas gracias. Que nos hayan dejado ahí y no cambiar de canal para estar nuevamente en complicidad con estos temas de tanto interés. Será entonces la próxima semana que haremos contacto con ustedes. En complicidad con Jacqueline. En complicidad con Jacqueline. En complicidad con Jacqueline. En complicidad con Jacqueline.